Tenemos 5 minutos que se están incorporando algunos compañeros. Hola, profe. ¿Qué tal? Hola. Bueno, les voy a compartir pantalla. A ver, ¿alguien de ustedes que me quiere ayudar hoy? Porque hoy como tengo que grabar la clase, que lo pueda poner de co-host para que me vaya admitiendo a los alumnos. Sí, profe, no hay drama. Yo sí que les voy aceptando. Bueno, María Soledad Álvaro. A ver, ahí está. Ahí está, te dice co-host. Entonces, así no me tengo, porque cada vez que tengo que admitir a alguien, después me cuesta volver al PowerPoint. ¿Sí? Entonces ya está, ahí vas a poder aceptar a los que querés. Bueno, como la clase de hoy es eh, sincrónica para nosotros, pero asincrónica para la otra comisión, yo voy a poner para poder grabar, hacer la grabación. Recording in progress. Bueno, hoy vamos a empezar con la protección de los derechos humanos en el sistema universal, que es el que gira en torno a la Organización de las Naciones Unidas, así como el sistema regional americano, que ustedes van a ver con Jorge Lina, gira alrededor a la Organización de Estados Americanos y a los instrumentos propiciados por esa organización. El sistema universal gira en torno
a la Organización de las Naciones Unidas. Entonces, vamos a ver algunos instrumentos que son tratados o declaraciones en materia de derechos humanos que fueron auspiciados por la ONU. Y también vamos a ver en qué medida algunos órganos de las Naciones Unidas se ocupan de los derechos humanos. Naciones Unidas tiene algunos órganos específicos en materia de derechos humanos y también órganos principales que tienen otras funciones específicas que no son las de los derechos humanos, pero sin embargo, en alguna medida se terminan ocupando también de los derechos humanos. Entonces, vamos a ver esto, en qué medida los órganos principales de las Naciones Unidas se ocupan de los derechos humanos. Y también tenemos los órganos de vigilancia de los tratados de derechos humanos suscriptos en el ámbito universal. No todos los tratados de derechos humanos del ámbito universal tienen órganos específicos de vigilancia. Por ejemplo, la Convención para la Prevención y la Sanción del Delito de Genocidio no tiene un órgano específico de vigilancia, pero hay otras, como la Convención sobre los Derechos del Niño, que tiene el Comité sobre los Derechos del Niño, es decir, un órgano específico, son órganos cuasi jurisdiccionales, ¿no? Que no están compuestos por jueces, sino que están compuestos por personas que actúan a título individual, no representan al Estado de su nacionalidad, pero no son jueces, no van a emitir una sentencia. En todo caso, emitir un informe con recomendaciones para el Estado no que ha violado los derechos humanos. De los principales instrumentos que nosotros tenemos, los instrumentos más genéricos, ¿no? En el sentido que no se ocupan solo de un derecho humano o de los derechos humanos de un grupo en particular, sino se ocupan más de los derechos humanos a nivel general. El primer instrumento es la Declaración Universal de Derechos Humanos, que nosotros ya vimos que fue adoptada en 1948, fue aprobada por la Asamblea General de las Naciones Unidas y el texto, es un catálogo de derechos económicos, sociales, culturales y también tiene deberes para los seres humanos y que consta en el anexo de una resolución de la Asamblea General de las Naciones Unidas. Entonces, esta Declaración Universal de Derechos Humanos es el primer instrumento que se adoptó a nivel universal eh, por la Asamblea General de las Naciones Unidas, ¿no? Ya vimos que hoy en día cada uno de los artículos de la declaración se transformó en una norma consuetudinaria, es decir, se tornó obligatoria esta declaración por ser una norma consuetudinaria, pese a que ab initio, por tratarse de una declaración en sí, no tenía un valor jurídico vinculante. Y los primeros tratados de derechos humanos en el ámbito universal se suscribieron en el año 1966, que son los dos pactos, uno es de derechos civiles y políticos, el otro es de derechos económicos, sociales y culturales. Los dos pactos fueron aprobados en la misma fecha por la Asamblea General de las Naciones Unidas. El primer pacto, el de derechos civiles y políticos, yo le digo primero, en realidad los dos fueron aprobados en la misma fecha, ¿no? Pero bueno, primero que estamos viendo ahora, que es el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, cuenta con dos protocolos facultativos. Un primer protocolo que fue aprobado en la misma fecha que el pacto, ¿no? Este primer protocolo tiene en la Argentina jerarquía constitucional al igual que el pacto. Y lo que hace es agregarle funciones al órgano de vigilancia de este pacto, que es el Comité de Derechos Humanos. Entonces, le agrega una función que es la posibilidad de recibir denuncias individuales, o sea, peticiones que presentan los individuos que contienen denuncias, que denuncian a algún Estado parte del pacto como que ha violado los artículos del pacto. Se llaman protocolos estos facultativos porque el Estado
parte del pacto no está obligado a suscribirlo, ¿no? Por eso es optativo para ese Estado obligarse, además, como ya se obligó por el pacto, obligarse por este protocolo, ¿no? Pero solo tiene sentido este protocolo facultativo que un Estado lo suscriba si el Estado ya se suscribió al pacto. Y después, en el año 1989, se aprobó un segundo protocolo facultativo que es sobre abolición de la pena de muerte, porque el pacto en sí no prohíbe la aplicación de la pena de muerte, lo que hace es la limita. Por ejemplo, la pena de muerte no se puede aplicar mientras esté todavía pendiente, mientras estén pendientes recursos, ¿no? O no se puede aplicar a mujeres embarazadas, o no se puede aplicar por delitos políticos. O sea, la pena de muerte está limitada, pero no está absolutamente prohibida. Pero, sin embargo, para los estados que suscriban este segundo protocolo, la pena de muerte va a quedar abolida, ¿sí? Se van a obligarse a no aplicar la pena de muerte en ningún caso, en ninguna situación. Y pasamos ahora al otro pacto, que es el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, que este cuenta con un protocolo facultativo, que es del año 2008, y lo que hace es le agrega varias competencias al órgano de aplicación, al órgano de vigilancia de este pacto, que es el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Esto lo vamos a ver la clase que viene, ¿no? Los dos pactos y sus respectivos mecanismos. Pero ya les voy adelantando que el órgano de aplicación de este pacto es el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, que tiene también la posibilidad de analizar denuncias que presentan los individuos y también denuncias interestatales en virtud de lo establecido en este protocolo facultativo, ¿no? Para los estados que se obliguen, no solo en el pacto, sino también en este protocolo facultativo. Y como algo simbólico para a todos estos instrumentos que vimos hasta ahora, es decir, la Declaración Universal, los dos pactos de 1966 y los respectivos protocolos facultativos, a todo esto simbólicamente se le denomina la Carta Internacional de los Derechos Humanos. Para no estar mencionando cada uno de estos instrumentos, si nosotros hablamos de la Carta Internacional de los Derechos Humanos, se entiende que estoy haciendo referencia a todos estos tratados y a la declaración, ¿no? Es un nombre, por supuesto, simbólico, ¿no? Porque no es que carta hay un solo instrumento, son varios instrumentos a los que se denomina en conjunto, en su conjunto de esta manera. Y después, como les dije antes, también en el ámbito universal hay instrumentos específicos que se refieren a un derecho humano en particular o derechos humanos que benefician a un determinado grupo de personas, como podría ser la Convención sobre los Derechos del Niño. Son un grupo de derechos de distintas categorías que van a beneficiar a los que se encuentren encuadrados dentro de ese plazo etario establecido en la Convención. Y después está la Convención sobre la Prevención y la Sanción del Delito de Genocidio, la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación racial, la Convención sobre la Imprescriptibilidad de los crímenes de guerra y de los crímenes de lesa humanidad, la de eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, la Convención contra la tortura, el Estatuto de Roma, que crea una Corte Penal Internacional para juzgar a los individuos que son responsables de haber cometido crímenes de guerra, crímenes de lesa humanidad, genocidio y también el crimen de agresión. Esto lo vamos a ver más adelante en la segunda parte de la materia. La Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, la Convención Internacional para la Protección de todas las personas contra las desapariciones forzadas, bueno, etc. Hay otros tratados, estos son algunos de los que yo les menciono acá.
Algunos de estos no los vamos a ver en la primera parte, sino que algunos de estos los vamos a ver en la segunda parte de la materia, cuando entremos en algunos crímenes específicos o algunas situaciones específicas. Bien, yo les decía antes que todo el sistema universal gira en torno a la Organización de las Naciones Unidas, ¿no? La organización, como ustedes saben, fue creada en 1945 por la Carta de las Naciones Unidas. Y fue creada cuando finalizó la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Para evitar eh, que, que aconteciera una tercera guerra, porque ya veníamos de 2 guerras mundiales, se decidió crear esta organización. Cuando terminó la Primera Guerra Mundial, se había creado también una organización que era la Sociedad o Liga de las Naciones, pero bueno, no llegó a ser muy eficiente por cuanto no pudo prevenir la llegada de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Entonces, por eso es que se decidió reemplazar a la Sociedad de las Naciones por una nueva organización, que en este caso es la Organización de las Naciones Unidas. Y los propósitos están en el artículo 1 de la Carta. Sin duda, en ese momento que se venía de una Segunda Guerra, el propósito principal era mantener la paz y la seguridad internacionales, ¿no? Pero también dentro de los propósitos se menciona el desarrollo y estímulo del respeto a los derechos humanos y a las libertades fundamentales de todos, sin hacer distinción por motivos de raza, sexo, idioma o religión. Esto en el marco del principio de realizar la cooperación internacional, ¿no? Entonces, en ese marco se hace referencia al desarrollo y estímulo del respeto a los derechos humanos y a las libertades fundamentales de todos. Entonces, por eso es que en alguna medida todos los órganos de Naciones Unidas se tienen que ocupar de velar por los derechos humanos. Tal vez no es la función principal, pero en alguna medida todos terminan ocupándose de esto. Acá yo les voy a describir ahora los 6 órganos principales de las Naciones Unidas y vamos a ver puntualmente en qué medida se ocupan de los derechos humanos. Después, ustedes este tema lo van a ver con detalle cuando cursen Derecho Internacional Público. Acá solo vemos como un pantallazo más general vinculado a los derechos humanos. Entonces, tenemos la Asamblea General, el Consejo de Seguridad, la Corte Internacional de Justicia, el Consejo Económico y Social, que es más corto llamarlo el ECOSOC, que sería la sigla en inglés, ¿no? de este órgano. Después hay una secretaría y el Consejo de Administración Fiduciaria, que actualmente se quedó sin trabajo, por ende tiene sus reuniones suspendidas, ¿no? Pero en algún momento, cuando había territorios en fideicomiso, estaba en funcionamiento y también, de alguna manera, ese órgano velaba por los territorios, por los derechos humanos en los territorios en fideicomiso, ¿no? que eran administrados por una potencia de las Naciones Unidas. Bueno, en primer lugar tenemos a la Asamblea General, que lo que hace es aprobar resoluciones con recomendaciones para los estados. Y como ya dijimos antes, la Asamblea General aprobó la Declaración Universal de Derechos Humanos y también el texto de numerosos tratados. Algunos de esos ya los mencionamos antes, cuando mencionamos los instrumentos específicos, y también obviamente los 2 pactos de 1966, ¿no? Entonces, obviamente tiene una labor o se ha ocupado en gran medida de los derechos humanos. Y actualmente también, desde el año 2006, bajo la órbita de la Asamblea General, se encuentra el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas. Este órgano fue creado por una resolución de la Asamblea General, que es la resolución 60/251. Y viene a reemplazar a la ex Comisión de Derechos Humanos. Es decir, en 1966 se había creado una Comisión de Derechos Humanos
¿no? Y esta comisión estaba bajo la órbita del ECOSOC. Pero en el año 2006 se decidió reemplazar a la Comisión de Derechos Humanos por un Consejo de Derechos Humanos y además cambiar la dependencia, porque si este órgano estaba directamente bajo la órbita de la Asamblea, es como que subía un nivel. ¿Por qué subía un nivel? Si bien tanto la Asamblea General como el Consejo Económico y Social son dos órganos principales de las Naciones Unidas, el Consejo Económico y Social no es un órgano enteramente autónomo. Los únicos que serían de los 6 órganos de las Naciones Unidas, los únicos que serían autónomos son la Asamblea General, el Consejo de Seguridad y la Corte Internacional de Justicia. Porque los otros tres, es decir, el Consejo Económico y Social, la Secretaría y el Consejo de Administración Fiduciaria, si bien son órganos principales, no son órganos autónomos. O sea que terminan, en definitiva, elevando las cuestiones para su tratamiento ante la Asamblea General. Entonces, la Comisión de Derechos Humanos elevaba una cuestión al ECOSOC y el ECOSOC lo elevaba a la Asamblea General. Es como que entre la Comisión y la Asamblea había dos pasos. Ahora, si el Consejo de Derechos Humanos directamente depende de la Asamblea, es como que se ganó un pasito. Lo ideal hubiese sido que el Consejo de Derechos Humanos fuera un órgano principal de las Naciones Unidas, pero para esto había que modificar la Carta y modificar la Carta es una cuestión muy compleja. Por eso, ante esa dificultad, se le dio el nombre del Consejo, que es una forma también de jerarquizar al órgano, porque fíjense que los que se llaman consejos son órganos principales, Consejo de Seguridad, Consejo Económico y Social, Consejo de Administración Fiduciaria. Entonces, bueno, era de alguna manera jerarquizar. Después también este órgano estaba muy politizado, entonces también era conveniente reemplazar, cuando me refiero a este órgano, me refiero a la Comisión de Derechos Humanos. Estaba muy politizada y desprestigiada. Una de las razones era porque llegó a estar compuesta por estados, miembros de las Naciones Unidas, que a su vez ellos mismos violaban los derechos humanos en su jurisdicción interna. Entonces, bueno, ¿qué prestigio podía tener una comisión qué recomendaciones podía llegar, qué autoridad moral para hacer recomendaciones podía tener cuando sus propios miembros violaban los derechos humanos en sus jurisdicciones nacionales? Entonces, por eso se decidió hacer un cambio más rotundo, ¿no? Y además, actualmente, los miembros, los Estados miembros del Consejo de Derechos Humanos que cometan violaciones graves y sistemáticas a los derechos humanos pueden ser apartados del Consejo por una votación de una mayoría de 2/3 en la Asamblea General. O sea que esto también se supone que va a contribuir al prestigio del nuevo órgano que se creó. Que bueno, ya hace varios años que se creó, pero me refiero a nuevo con respecto a la ex Comisión de Derechos Humanos. Entonces, bueno, antes la Comisión de Derechos Humanos estaba compuesta por 53 miembros, ahora el Consejo de Derechos Humanos está compuesto por 47 miembros. Estos miembros son estados, ¿no? Estados partes de las Naciones Unidas. En la Asamblea General están representados todos los estados, o sea, es el único órgano que está compuesto por todos los Estados miembros de las Naciones Unidas. Es decir, cada Estado miembro de las Naciones Unidas tiene un voto en la Asamblea General. Bueno, en el Consejo de Derechos Humanos no están todos los miembros de las Naciones Unidas, sino solamente 47 Estados miembros, que obviamente son estados que provienen de distintas regiones geográficas. Por eso se habla de que esos 47 tienen que seguir una distribución geográfica equitativa. No podrían ser, no sé,
todos los estados africanos, ¿no? Sino que tiene que haber un grupo de estados africanos, un grupo de estados europeos, un grupo de estados americanos, un grupo de estados de Asia, es decir, tiene que haber un equilibrio entre los estados que los componen. Y estos estados son elegidos por un término de 3 años, un máximo pueden llegar a estar 6 años, pero y después son reemplazados por otros estados. Por supuesto, no se los reemplaza a todos de golpe, ¿no? Pero se los va reemplazando. Bueno, algo también importante es que estos 47 estados son elegidos por los estados miembros de Naciones Unidas en la Asamblea General, pero en una votación que es individual y secreta. Entonces no se sabe qué estado votó a qué miembro. Y esto es favorable porque no va a condicionar a los estados a tener que votar a determinados estados por presiones por ahí, políticas que puedan llegar a tener, ¿no? Entonces, esto se supone que también contribuye al prestigio del órgano. Bueno, ahí tienen algunas de las funciones del Consejo de Derechos Humanos, ¿no? Algunas son muy genéricas y ustedes van a poder encontrar que muchos órganos especializados en derechos humanos tienen esas funciones, como por ejemplo promover el respeto universal de la promoción de los derechos humanos, o fomentar la educación por los derechos humanos, o formular recomendaciones. Pero uno de estos, una de estas funciones es como propia de este órgano y es el examen periódico universal. Pero antes de ver el examen periódico universal, que se lo suele conocer por las siglas EPU, ¿no? Vamos a ver otros procedimientos que tienen. Unos son los procedimientos especiales por países y por temas. Un procedimiento especial por país es cuando el Consejo decide estudiar la situación de los derechos humanos en un país determinado. Por ejemplo, en la República Argentina, ¿no? Se lo decide estudiar en un país determinado. Entonces ahí se estudian todos los derechos humanos en ese país. Por supuesto, la finalidad es que esto culmine, después del análisis que haga el Consejo, esto culmine con un informe con recomendaciones para ese Estado, ¿no? Sobre las medidas que debe tomar para hacer efectivos los derechos humanos, para garantizar adecuadamente los derechos humanos. Y después también realiza informes por temáticos. Por ejemplo, bueno, los pueblos indígenas, ¿sí? El tratamiento de los pueblos indígenas. Y ahí, como es temático, se va a ocupar de ese tema, pero en distintas partes del mundo, no en un país determinado, porque ese no es un informe por país, sino que es un informe por tema. Después también puede intervenir en un mecanismo de denuncias individuales que realizan los individuos, pero siempre y cuando se revele un cuadro persistente de violaciones manifiestas a los derechos humanos. ¿Qué significa esto? Bueno, que no es María o Pedro o Juan los que tuvieron una violación particular solo a ellos, sino que el Estado les violó a ellos los derechos humanos, pero en un plan de violación sistemática, persistente, que también afectó a otras personas. Quiere decir, para dar tratamiento a este cuadro, Naciones Unidas tiene que recibir un gran número de denuncias de personas, ¿no? Para poder estudiarlas en conjunto y así culminar también con un informe con recomendaciones para los estados. Después también puede hacer el Consejo de Derechos Humanos llamamientos urgentes a los estados por violaciones individuales, ¿no? En algún contexto particular que se está viviendo, no sé, en contexto de pandemia, por ejemplo, o por producto de una guerra o lo que fuere. Ahora llegamos al informe
al examen periódico universal, al EPU, ¿no? ¿Qué características tiene? Bueno, es un marco para que se entable una especie de diálogo entre este órgano y los estados. Es decir, cada 4 años los países, todos los miembros de las Naciones Unidas, que están divididos, se los divide, no se los examina por etapas, ¿no? Por grupos de países. Entonces, cada 4 años a todos los países del mundo, ¿no? Que sean miembros de Naciones Unidas, les va a tocar presentar un informe. Capaz que a este país le tocó este año, a otro país le toca el año que viene, a otro le toca el otro año, ¿no? Pero al cabo, cada 4 años todos los estados van a tener que presentar un nuevo informe. Entonces, este informe va a ser analizado por el Consejo de Derechos Humanos, quien le va a dar una devolución. Por ejemplo, le va a decir, bueno, acá en este punto tiene que seguir tomando medidas, esto no es suficiente. El órgano le puede pedir aclaraciones a los estados para que aclaren algún punto que describieron que no quedó claro, qué legislación tiene en determinada materia, ¿no? Entonces, en ese sentido decimos que se arma una especie de diálogo entre el órgano y el Estado. No queda en algo estático, sino que le va haciendo una devolución y tal vez el otro Estado tenga que hacer aclaraciones, ¿no? Bueno, todos estos informes son públicos y los podemos encontrar en la página web de Naciones Unidas a través del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos. Entonces, se llama periódico porque es cada 4 años, no es un informe que se toma una sola vez, sino que es periódico, ¿no? Cada 4 años. Entonces, de esa manera, si el Consejo de Derechos Humanos le marca algo al Estado, el Estado va a tener que suplir esa falencia de aquí a 4 años, porque en 4 años va a tener que presentar un nuevo informe, no va a poder decir lo mismo, ¿no? Se va a tener que superar en ese aspecto. Entonces, esa es la idea de este mecanismo, que no es algo estático, sino que el Estado va a tener que hacer adaptaciones a su legislación en función de las observaciones que le hizo el Consejo de Derechos Humanos. Y es universal porque son evaluados todos los estados, no es selectivo. Y en este sentido, acá hay una distinción entre este procedimiento especial que vimos antes por país, porque acá no era que le tocaban a todos los países del mundo, eran países seleccionados. Por ejemplo, a ver, en estos momentos se habla de violaciones, graves violaciones a los derechos humanos en tal país, bueno, vamos a estudiar ese país en particular. Pero hay estados que fueron estudiados varias veces en procedimientos especiales, pero hay estados que nunca fueron estudiados. Entonces, la diferencia con este examen periódico universal, que acá van a ser estudiados todos los estados, ¿sí? Y además se van a examinar todos los derechos humanos, ¿no? En este sentido, es distinto del procedimiento especial por tema o de los procedimientos que lleven a cabo o de los informes que tienen que presentar los estados a órganos de vigilancia de otros tratados sobre derechos humanos. Por ejemplo, Comité contra la Tortura de las Naciones Unidas también le va a pedir informes periódicos a los estados, pero va a ser solo respecto de las medidas que están adoptando para prevenir casos de tortura. Es un informe que tiene un alcance en la materia muy específico. Acá no, acá en cambio se van a evaluar todos los derechos humanos. Va a ser sistémico en ese sentido. Bueno, ¿hay alguna duda con respecto a esto? ¿Están muy callados hoy? Profe, con respecto al examen periódico universal, ¿es solamente evaluado por el Consejo o alguna otra instancia también evalúa? No, el Consejo de Derechos Humanos, porque es un informe propio de este órgano.
Bueno, y después el Consejo va a contar con órganos subsidiarios. Esto es muy común, que los órganos de Naciones Unidas puedan crear órganos subsidiarios, ¿no? En este caso, bueno, el Consejo es un órgano subsidiario de la Asamblea General, pero a su vez el propio Consejo tiene sus propios órganos subsidiarios. Por ejemplo, un comité asesor, grupos de expertos, foros de discusión. Entonces, lo que yo les voy a pedir es que ustedes entren en la página web de Naciones Unidas y busquen cuáles son los órganos subsidiarios actuales del Consejo de Derechos Humanos. Bueno, pasamos ahora a otro órgano, que es el Consejo de Seguridad, otro órgano principal. Este órgano, al igual que la Asamblea General, también es un órgano gubernamental. Nosotros a los órganos los solemos clasificar en órganos gubernamentales cuando están integrados por estados. Es decir, que detrás de la votación va a estar la votación política del estado, ¿no? La decisión política del estado. Esto por oposición a los órganos de expertos. Los órganos de expertos o de expertos independientes son órganos que están compuestos por personas, pero que van a actuar a título individual, sin recibir instrucciones de ningún gobierno, ¿no? Estos son los órganos de expertos, integrados por personas, ¿no? Con nombre y apellido particular. En cambio, tanto la Asamblea General como el Consejo de Seguridad, por supuesto, los que van y votan son personas, pero son personas que representan la voluntad política del Estado, porque el miembro de esos órganos son los estados, los miembros son los estados. Después también a los miembros podemos hablar que hay órganos que, otra clasificación sería órganos administrativos porque tienen funciones administrativas, o órganos jurisdiccionales cuando están compuestos por jueces, esos son los tribunales de justicia o las cortes, ¿no? Que dictan sentencia. A esos órganos les decimos jurisdiccionales. Y algunos órganos los llamamos cuasi jurisdiccionales. Y eso es porque emiten una decisión que tal vez es muy parecida a la sentencia, pero no tiene la obligatoriedad en sí de la sentencia, ¿no? Adoptan una decisión conforme a derecho, pero sin ser en sí misma una sentencia. Entonces a esos órganos los llamamos cuasi jurisdiccionales. Tienen competencia para determinar la violación por parte de un Estado de los derechos humanos, pero no lo hacen a través de una sentencia como sí lo hacen los órganos jurisdiccionales. Entonces, bueno, el Consejo de Seguridad está compuesto por estados, por ende es un órgano gubernamental, pero no está compuesto por todos los miembros de Naciones Unidas, sino que está compuesto por algunos miembros, solamente por 15 miembros de Naciones Unidas. Y este órgano, digamos, se ocupa de la función primordial del Consejo de Seguridad es el mantenimiento de la paz y la seguridad internacionales, ¿no? Y ha actuado en materia de derechos humanos, por ejemplo, creando 2 tribunales penales internacionales ad hoc. Esto lo vamos a ver también en la segunda parte de la materia, que son el Tribunal Penal para Ruanda y el Tribunal Penal Internacional para la ex Yugoslavia. Es decir, en una situación de mantenimiento de la paz y la seguridad internacional, que esto sería la función primordial del Consejo de Seguridad. Bueno, en ese contexto específico, como había en 2 contextos de conflictos armados, uno el de Ruanda y otro el de la ex Yugoslavia, se estaban cometiendo crímenes internacionales. Entonces, para evitar la impunidad, el Consejo de Seguridad decidió crear estos 2 tribunales. En 1993, por medio de una resolución, creó el Tribunal Penal Internacional para la Yugoslavia y un año después creó el Tribunal Penal para Ruanda, pero solo para que esos tribunales
procesaran a personas, enjuiciaran a personas que habían cometido crímenes en esos contextos particulares. ¿Sí? Entonces, la resolución que crea estos tribunales contiene como anexo el estatuto de esos tribunales, que son los que ahí se va a determinar por qué crímenes, cómo va a ser el procedimiento, cómo van a estar constituidos estos tribunales, etc. Todo esto ya les digo, lo vamos a ver en la segunda parte de la materia, cuando hablemos de la responsabilidad del individuo. Y bueno, y también en caso de la comisión de crímenes internacionales, los crímenes internacionales vendrían a ser las graves violaciones a los derechos humanos. Ahí, en esos supuestos, el Consejo puede además adoptar decisiones con medidas obligatorias para los estados. Son medidas coactivas que pueden o no implicar el uso de la Fuerza Armada. El uso de la Fuerza Armada es cuando el Consejo de Seguridad ordena una operación militar que vaya al lugar para imponer la paz, lo que está ocurriendo. Y otras veces puede adoptar, o antes de llegar a ese límite, puede adoptar medidas coactivas, pero que no impliquen el uso de la Fuerza Armada. Por ejemplo, sanciones económicas contra el Estado violador. Por ejemplo, le puede pedir que a todos los estados que no comercien con el Estado violador, ¿no? Que no realicen operaciones comerciales con el Estado violador, o que no le provean de armas, ¿sí? O que interrumpan las comunicaciones, o que interrumpan las relaciones diplomáticas con esos estados que están cometiendo graves violaciones a los derechos humanos. Y también con el consentimiento del Estado involucrado, el Consejo de Seguridad también ha enviado operaciones de mantenimiento de la paz a determinados lugares donde había, bueno, un riesgo de amenaza a la paz o seguridad internacionales, porque por ahí es una zona en la que había habido un conflicto, estaba muy delicada, iban a haber elecciones presidenciales, entonces se temía que en esas elecciones pudiera cometerse alguna violación de los derechos políticos de los votantes, ¿no? O sea, que se cometa fraude electoral. Entonces, en estos casos, el Consejo de Seguridad también ha prestado ayuda para vigilar, por ejemplo, las urnas o el proceso eleccionario, todo esto a través de miembros de una operación de mantenimiento de paz. Pero en este caso, con el consentimiento del Estado donde se iban a realizar las elecciones. Quiere decir que de alguna manera también el Consejo de Seguridad terminó contribuyendo a proteger, a garantizar los derechos políticos de los ciudadanos de ese Estado. Muchas veces en algunos conflictos no, el Consejo de Seguridad se ve paralizado porque, bueno, de estos 15 miembros, 15 Estados miembros de Naciones Unidas que integran el Consejo de Seguridad, hay 5 que son permanentes, ¿no? Estados Unidos, Rusia, China, Francia y el Reino Unido. Entonces el problema es que estos 5 miembros permanentes, si votan en contra de las resoluciones más importantes, producen el veto. Esto significa que la resolución no se va a poder tomar. Si votan en contra de esa resolución, esto equivale al veto. Y esto, bueno, esto hace que el Consejo se paralice porque no puede adoptar una resolución. Por eso van a ver que siempre que haya un conflicto y estén involucradas estas 5 potencias, obviamente la potencia va a vetar la resolución que se pretenda adoptar en ese ámbito. Bueno, el tercer órgano que vamos a ver es la Corte Internacional de Justicia, que sí es un órgano jurisdiccional, que está compuesto por jueces. Está compuesto por 15 jueces que son elegidos por la Asamblea General y el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Son 15 jueces que
son elegidos a título individual, que no van a tener obviamente una nacionalidad y no va a poder no va a poder haber dos jueces que tengan la misma nacionalidad, pero estos jueces no siguen instrucciones del gobierno del Estado de su nacionalidad, sino que son imparciales e independientes. Y también hay una distribución geográfica equitativa. Hay tantos jueces de América, tantos de Europa, tantos de África, ¿no? Para que haya un cierto equilibrio y siempre estén garantizados que dentro de esos 15 haya jueces que pertenezcan a distintos sistemas jurídicos del mundo. Entonces, la Corte Internacional de Justicia tiene su sede ahí en el Palacio de la Paz, que está en la ciudad de La Haya, en los Países Bajos, y tiene dos grandes competencias. Por un lado, la competencia contenciosa y por otro lado, la competencia consultiva. La competencia contenciosa implica que puede resolver controversias a través de una sentencia. Bueno, la Corte resuelve sentencias de cualquier cuestión de derecho internacional, entre ellas también en materia de derechos humanos. Por eso acá tienen varios ejemplos, por ejemplo, el caso de la Convención de Genocidio entre Bosnia contra Serbia, los casos Brer, Lagrán, Avena, que son casos contra Estados Unidos, por violación de un artículo, que es el artículo 36 de la Convención de Viena sobre relaciones consulares, que, punto y aparte, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en su opinión consultiva 16, consideró que este artículo 36 contenía un derecho humano, ¿no? El derecho de información sobre la asistencia consular para personas que fueron detenidas en un estado distinto de su nacionalidad y con el que el estado de su nacionalidad tiene asistencia consular. Entonces, todos los tratados que se refieren a estas materias contienen un artículo que le da competencia a la Corte Internacional de Justicia para resolver las controversias que surjan en el ámbito de ese tratado. Entonces es por eso que la Corte tiene jurisdicción en materia de diversos tratados de derechos humanos. Son todos estos tratados auspiciados por Naciones Unidas que tienen una cláusula compromisoria jurisdiccional, ¿no? Donde los estados de antemano le dan competencia a la Corte Internacional de Justicia para entender en estos casos. Y después la Corte también emite opiniones consultivas. Es mucho más limitada la competencia consultiva de la Corte, de esta Corte en relación con la Corte Interamericana de Derechos Humanos. La principal diferencia es que a la Corte Interamericana de Derechos Humanos los estados americanos le pueden pedir una opinión consultiva, pero a la Corte Internacional de Justicia no. Solo le pueden pedir una opinión consultiva algunos órganos de Naciones Unidas y organismos especializados de las Naciones Unidas, que son los bueno, la Asamblea General y el Consejo de Seguridad siempre pueden hacerlo, pero cualquier otro órgano de Naciones Unidas u organismo especializado solo puede pedir una opinión consultiva si la Asamblea General le otorgó esta autorización. Y en todo caso, solo estos órganos o organismos van a poder pedir una opinión consultiva sobre cuestiones vinculadas a derechos humanos que caigan dentro de su competencia, ¿sí? Por ejemplo, la Organización Mundial de la Salud le podrá pedir una opinión consultiva a esta Corte respecto del derecho humano a la salud, que es el que cae bajo su competencia. Y aquí tienen algunas opiniones consultivas, por ejemplo, la opinión consultiva sobre reservas a la Convención de Genocidio, la opinión consultiva sobre la construcción de un muro en el territorio palestino ocupado, ¿sí? Todas estas son
opiniones consultivas en donde la Corte, para contestar la pregunta que le hace el órgano, que en este caso quien la pidió fue la Asamblea General de Naciones Unidas, entonces para responder a esa pregunta que le hace la Asamblea General, tiene que analizar los derechos humanos contenidos en, por ejemplo, en algún tratado en particular. En el caso de la opinión consultiva sobre la construcción de un muro en territorio palestino ocupado, la Corte Internacional de Justicia analizó si el muro que había construido Israel violaba la Declaración Universal de Derechos Humanos, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales y la Convención sobre los Derechos del Niño. Quiere decir entonces que la Corte Internacional de Justicia también tiene, si bien no es privativa en materia de derechos humanos, también puede tener una competencia vinculada a los derechos humanos, porque de alguna manera los derechos humanos son parte del derecho internacional. Bueno, el otro órgano es el Consejo Económico y Social, que tiene diversas atribuciones. Ahí ven ustedes algunas de las que surgen del artículo 62 de la Carta de las Naciones Unidas. Puede hacer estudios o informes sobre cuestiones económicas, sociales, culturales, educativas, sanitarias. Puede también hacer recomendaciones para promover el respeto de los derechos humanos y las libertades fundamentales de todos. Puede elaborar o formular proyectos de convención sobre derechos humanos. De hecho, muchos de los tratados de derechos humanos que terminó aprobando la Asamblea General partieron de una elaboración por parte de un grupo de trabajo, un grupo de personas a las que le encomendó esta tarea el Consejo Económico Social, el ECOSOC, ¿no? Generalmente a través de la que era la Comisión de Derechos Humanos, como ocurrió con el caso de la Declaración Universal de Derechos Humanos y los pactos del 66. Bueno, también la Asamblea General puede convocar a conferencias internacionales específicas en materia de derechos humanos, ¿no? Y bueno, esto es lo que ya les había dicho antes, que uno de los órganos subsidiarios del ECOSOC, creado en 1966, fue la ex Comisión de Derechos Humanos, ¿no? Que hoy en día en el 2006 fue reemplazada por el Consejo de Derechos Humanos que vimos que está bajo la órbita de la Asamblea General. Bueno, cuando la Comisión de Derechos Humanos funcionaba, ¿no? Tenía entre sus funciones, ¿no? la de realizar estudios en materia de derechos humanos, elaboraba proyectos de convenciones sobre derechos humanos, también proyectos de declaraciones, y luego se las elevaba, como era un órgano subsidiario del ECOSOC, la El Consejo Económico y Social es un órgano también gubernamental porque está compuesto por 54 Estados miembros de Naciones Unidas. Entonces, el Consejo Económico y Social está compuesto por 54 Estados miembros de Naciones Unidas que son elegidos por la Asamblea General. Y la ex Comisión de Derechos Humanos estaba compuesta por 53 estados que eran elegidos por el ECOSOC. Bueno, y se ocupaba también de la ex Comisión de Derechos Humanos, de estos informes por temas, estos informes por países, que ya vimos que hoy en día después fue heredado todo esto
Consejo de Derechos Humanos. Bueno, la Secretaría es el otro órgano principal de la Asamblea General. Este órgano, al igual que la Asamblea General y el Consejo de Seguridad y el ECOSOC, tiene su sede en Nueva York, que es donde está la sede principal de las Naciones Unidas. Y la Secretaría está a cargo de un secretario general que es elegido por la Asamblea General por un plazo de 5 años, ¿no? Y en este caso, la persona es un funcionario, es el máximo funcionario administrativo de las Naciones Unidas, pero es elegido a título personal, ¿no? Es elegido no por la Asamblea General a recomendación del Consejo de Seguridad. Y el secretario general tiene funciones básicamente administrativas, ¿no? Porque la Secretaría levanta actas de las sesiones de todos los órganos de Naciones Unidas. Por ejemplo, se encarga de hacer las traducciones, ¿no? De la interpretación de las sesiones, de publicar los documentos, ¿no? Bueno, de toda esta tarea vinculada a cualquier órgano de Naciones Unidas, pero también se ocupa, por supuesto, de los tratados de derechos humanos, ¿no? Y de los órganos de los tratados de derechos humanos, de los que son auspiciados, ¿no? por las Naciones Unidas. Pero el secretario general también cumple algunas funciones políticas, jurídicas y también vinculadas a operaciones militares, porque cuando el Consejo de Seguridad ordena una operación militar de mantenimiento de la paz, ¿no? O de imposición de la paz, le va a pedir al secretario general que lo mantenga informado sobre lo que ocurre en el terreno. Entonces, puede ir al terreno. Después, funciones políticas, el secretario general muchas veces es nombrado como mediador o para realizar buenos oficios en conflictos internacionales, cuando hay una controversia internacional, para acercar a las partes, se lo nombra como tercero interviniente entre las partes para que pueda actuar en buenos oficios, ¿no? Y tratar de acercar a las partes. Pues también tiene funciones jurídicas porque produce dictámenes sobre distintos temas jurídicos y prepara estudios en materia de derechos humanos, ¿no? Eso es todo lo que le cabe a la Secretaría, que por supuesto el que está a la cabeza es el secretario general, que en estos momentos es Antonio, el que tiene este cargo actualmente es Antonio Guterres, ¿no? Que él es portugués. Y bajo la órbita, bajo la autoridad del secretario general, está el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos. Está bajo la autoridad del secretario general de las Naciones Unidas. Este alto comisionado, ¿no? Es una persona que actúa a título individual, que tiene rango de subsecretario, ¿no? Y es una persona que es elegida por el secretario general, pero con aprobación de la Asamblea General, y es elegida por un plazo de 4 años y puede ser renovado por otros 4 años. Este cargo del alto comisionado fue creado por una resolución de la Asamblea General del año 1993. En ese año había habido una conferencia mundial de derechos humanos que fue la conferencia de Viena, y como una recomendación de los participantes en esa conferencia, una de las recomendaciones era que Naciones Unidas unificara toda la tarea vinculada a los derechos humanos, ¿no? A través de una persona. Y en este caso es el alto comisionado, ¿no? O sea, el alto comisionado es una persona
que actúa en el marco de una oficina, que es la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos. Y va a cumplir con todo el rol que tiene que cumplir la Secretaría respecto al rol administrativo, por ejemplo, que cumple la Secretaría respecto de cualquier órgano, el alto comisionado lo va a cumplir respecto de los órganos de derechos humanos, específicamente sobre eso, ¿no? Entonces quiere decir que él va a tener la responsabilidad primordial de todas las actividades de la Organización de las Naciones Unidas en materia de derechos humanos. Él dijimos que está bajo la autoridad del secretario general. Él actúa bajo la dirección del secretario general también, pero dentro del marco de competencias que le vayan a asignar tanto la Asamblea General como el Consejo Económico y Social como el Consejo de Derechos Humanos. O sea, aquellos órganos le pueden encomendar tareas. Cuando él las cumple, va a estar bajo la autoridad y la dirección del secretario general de las Naciones Unidas. Y bueno, y el alto comisionado tiene dos oficinas. Una oficina que está en la sede de las Naciones Unidas de Ginebra y otra oficina que está en Nueva York. ¿Sí? Porque bueno, si bien la sede principal de las Naciones Unidas está en Nueva York, Naciones Unidas tiene sedes en otros países. Uno de ellos es en Suiza, en Ginebra. Y ahí es donde tiene la sede el alto comisionado de las Naciones Unidas. Bueno, y ahí tienen desde el año 2022, el que cumple esta función es una persona de nacionalidad austríaca que se llama Volker Turk, y él es el último alto comisionado que fue elegido, ¿no? ¿Y alguno se acuerda quién era la anterior que era una mujer, la alta comisionada? Que actuó bastante durante la pandemia. Fue presidenta de un país vecino. Ah, Bachelet. Claro, muy bien. ¿Sí? Ella fue la anterior alta comisionada. Bueno, y aquí tenemos las funciones específicas que cumple este alto comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos. Entonces, promueve los derechos humanos y coordina todas las actividades de las Naciones Unidas en esta materia. Después va a promover la ratificación de los tratados internacionales de derechos humanos. Por ejemplo, si hay un tratado que todavía no tiene suficientes estados partes, ¿no? Que muchos estados que aún no lo ratificaron, bueno, va a realizar acciones, actividades tendientes a tratar de promover que esos estados ratifiquen esos tratados, mostrar la importancia de que todos los estados miembros de Naciones Unidas sean parte de esos tratados. Pues también va a contribuir a preparar nuevas normas en materia de derechos humanos, el sistema universal, ¿no? Por ejemplo, los tratados, a los órganos de vigilancia de los distintos tratados específicos en materia de derechos humanos. También el alto comisionado va a reaccionar ante graves violaciones a los derechos humanos y va eventualmente reaccionar, va a poder hacer un llamamiento a los estados y también al estado que corresponda, ¿no? Y también va a poder llamar la atención del órgano que tenga competencia en ese derecho humano en particular. Después también puede adoptar medidas preventivas, ¿no? En caso de urgencia. Eh, por ejemplo, como les mencionaba antes, realmente tuvo una actuación importante este órgano durante la pandemia, ¿no? Para resaltar qué medidas que estaban tomando los gobiernos podían ser violatorias
o excesivas, ¿no? En cuanto a los derechos humanos. También puede promover la creación de infraestructuras que haya que crear en los estados, ¿no? Por ejemplo, para la vigilancia de determinados derechos. Bueno, puede realizar cualquier actividad vinculada a los derechos humanos y tareas de difusión de las normas, ¿no? Por ejemplo, puede hacer folletos para repartir, explicando cómo tiene que hacer una persona si quiere presentar una petición por violación a los derechos humanos. Y también va a brindar información y asistencia técnica a quien lo recrea, por ejemplo, a quien lo requiera, por ejemplo, a las organizaciones no gubernamentales o directamente a las personas, ¿no?, que pidan información, que quieran presentar una petición ante un órgano y quieran saber cómo tienen que hacer. Bueno, esto ha sido un pantallazo general de cómo actúan, cuáles son los principales instrumentos y qué competencias tienen estos órganos principales y algunos órganos subsidiarios de las Naciones Unidas. No sé si hay alguna duda. Profe, sobre el Consejo de Administración Fiduciaria no vamos a profundizar. No, porque el Consejo no está funcionando actualmente. El tema fue así. En la Primera Guerra Mundial, cuando terminó la Primera Guerra Mundial, los estados que perdieron la guerra tenían colonias, administraban colonias que tenían, ¿no? Eran territorios sometidos a su administración. Entonces, los estados que ganaron la Segunda Guerra la Primera Guerra Mundial, para no apropiarse de las colonias de los vencidos, decidieron someterla a un régimen internacional que se llamaba el régimen de mandatos. Después vino la Segunda Guerra Mundial y en la época de las sociedades de las naciones regía este sistema de mandatos, que había una potencia que se ocupaba de la administración de este territorio, hasta que este territorio pudiera adquirir la madurez que necesitaba para ser, por ejemplo, un territorio independiente, un estado independiente. Lo mismo ocurrió cuando finalizó la Segunda Guerra Mundial. Este sistema, cuando se creó la Organización de Naciones Unidas y se desintegró la Sociedad de las Naciones, los territorios que quedaban bajo mandato pasaron a un régimen de administración fiduciaria y los nuevos territorios de los estados vencidos en la Segunda Guerra se pusieron bajo la administración fiduciaria. ¿Esto qué significaba? Había una potencia de las Naciones Unidas que administraba ese territorio hasta que el territorio pudiera resolver su situación, tener la madurez suficiente para erigirse, por ejemplo, como un nuevo estado o asociarse a otro estado, etc. Como todos estos, era un número limitado de territorios que estaban bajo el régimen de administración fiduciaria. Para el año 1994 ya se había resuelto el último territorio en fideicomiso que quedaba, que era el de las islas Marianas, Marshall y Paló. Se resolvió, entonces el Consejo de Administración Fiduciaria se quedó sin trabajo. Pero cuando él existía, las potencias administradoras de esos territorios tenían que rendir cuentas y presentarle un informe con todas las medidas que estaban adoptando respecto de ese territorio. Y por supuesto tenían que proteger los derechos humanos de la población de esos territorios. Por eso yo les decía que aún así el Consejo de Administración Fiduciaria se terminaba ocupando en alguna medida de los derechos humanos, ¿no? Por lo menos en la supervisión de esas potencias que administraban los territorios en fideicomiso, también se tenía que velar
por los derechos humanos de las poblaciones. Pero bueno, en el año 1994 se decidió suspender las sesiones porque se había quedado sin trabajo y se supone que, bueno, el día de mañana, si se modifica la Carta de las Naciones Unidas, este órgano va a desaparecer, ¿no? Pero bueno, por el momento sigue estando en la Carta, pero el órgano no se reúne porque no tiene trabajo. Bien, gracias, profe. ¿Alguna otra duda? ¿No? Bueno, entonces dejamos aquí la clase. Yo les pido por favor que se pongan al día con la lectura de todos los fallos que vimos hasta ahora. Y la semana que viene vamos a continuar con los pactos de 1966 y los órganos de vigilancia de esos pactos. Así que bueno, ya que hoy terminamos un ratito antes, aprovechen para repasar todos los temas que vimos hasta ahora, porque el parcial se viene rápido, ¿no? Recording stopped. Cuando ustedes se quieren, menos lo piensan, eh, se les viene el parcial encima. Así que, bueno, estudien por favor todo esto. Miren que después las cosas se van complejizando. Ustedes hoy vieron todos estos órganos que tienen nombres distintos, pero ya hablamos de la ex Comisión de Derechos Humanos, hablamos del Consejo de Derechos Humanos y mencionamos al Comité de Derechos Humanos. ¿Sí? Comité de Derechos Humanos, Consejo de Derechos Humanos, ex Comisión de Derechos Humanos. Son todos órganos distintos que van a tener funciones. Por ejemplo, el EPU, el examen periódico universal, solamente uno de estos órganos lo tiene. Es como que es la función específica de ese órgano. Entonces, bueno, atención con esto, ¿no? Que después en el examen se le puede preguntar, a ver, ¿cuáles de estas funciones las tiene este órgano? ¿Sí? Y bueno, y ahí lo tienen que saber. Por más que tengan nombres parecidos, todos los órganos tienen nombres distintos, todos tienen funciones distintas. Entonces, cuando uno le pregunta, no le va a preguntar para que digamos la promoción y protección de derechos humanos, porque eso es una función de cualquier órgano de derechos humanos. No, tienen que saber las funciones específicas. ¿Sí? Bueno, ¿tienen alguna duda de lo que vimos la clase pasada? Por ahí pueden aprovechar para, si alguno tiene o que hayamos visto en clases anteriores. ¿No? De los casos de jurisprudencia, alguna palabra que se utiliza en esos casos y que ustedes tengan duda. Bueno, mi recomendación es que lean, porque cuando leen y estudian, ahí aparecen las dudas, ¿sí? Entonces las dudas que no les aparezcan el día del parcial, por favor. Bueno, chicos, entonces dejamos acá. Profe, Eh, la consulta que sí, no tiene. ¿El PowerPoint que recién expuso lo sube o todavía no? sí, 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 Ah, bueno, eso, gracias. sí, 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 se los subo. Buenísimo, gracias. Que estoy viendo porque yo hoy agarré un PowerPoint, pero me parece que es un PowerPoint más. Tengo otro PowerPoint, a ver, perdón, déjenme un minutito. Eh, Tengo otro PowerPoint que está, me parece un poco más completo. Déjenme que ya me fijo.
Me confundí, les puse un PowerPoint más simplificado. A ver, este que tengo acá. Sí, tengo uno que es un poco más completo, que tiene cómo está integrado cada... igual todo lo que está en este PowerPoint yo lo dije, pero está un poquito más completo. A ver, se los muestro. Así que el que les voy a pasar va a ser este, que tiene un poquito más de información. Hoy cuando lo abrí me equivoqué y les puse el PowerPoint más simplificado, pero ven este, cuando dice Corte Internacional de Justicia, que dice competencia contenciosa, competencia consultiva, está un poco más, ¿ven? Te dice cómo está integrado, por qué miembros está integrado, lo del derecho a veto, bueno, tiene un poco más información, ¿sí? Después todo es lo mismo. Yo creo que el otro lo acorté para alguna clase, ¿no? Que era más breve. Pero ven, acá les dice, ven, la República de Paló, que es la última que se independizó. Después todo lo demás es lo mismo que ya vimos, ¿no? Así que les mando este PowerPoint. O les mando los dos si quieren. ¿Sí? Dale, perfecto, profe. El que surge de la clase y uno que está un poco más detallado. Bueno, bueno, chicos, los veo entonces el lunes que viene. ¿Sí? Buena semana. Bueno, gracias, profesor. Buenas Hasta noches, luego. profe. Nos vemos. Bueno, chao.